Incorporación de variables nominales. Cuando alguna de las variables explicativas es de índole cualitativa o nominal, su inclusión exige un tratamiento especial, puesto que el entorno en que se inscribe el problema de la regresión logística es cuantitativo. Resulta inaceptable hacer intervenir de manera directa a las variables cualitativas o nominales entre las que integran el conjunto de variables explicativas. Sin embargo, es obvio que variables como la raza, el grupo sanguíneo, el sexo, etc., podrían ser modificadores de la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Por tanto, resultan ser con frecuencia variables cuya incorporación en el análisis resulta conveniente y ocasionalmente insoslayable. Un primer impulso podría conducir a la asignación de números a las diversas categorías de una variable de este tipo. Por ejemplo, para el grupo sanguíneo se podría hacer una asignación como la siguiente. Pero tal solución resulta inadmisible, ya que el algoritmo para estimar los parámetros de la regresión logística interpretaría que, por ejemplo, tener sangre tipo AB es 3 veces mayor que tener sangre tipo A, lo cual es un absurdo. La solución que se le da a este problema no es única. Hosmer y Lemechow manejan varias posibilidades, en especial la que parece más simple y natural, es la que emplea por defecto el SPSS, objeto de la siguiente explicación. Supongamos que la variable consta de C categorías. Deben crearse entonces C-1 variables dicotómicas, las llamadas variables dummy, a las que denotaremos por Z1, Z2, Z sub C-1. A cada categoría o clase de la variable nominal le corresponde un conjunto de valores de los Z sub i con el cual se identifica dicha clase. Para definir estas variables, el investigador debe seleccionar una categoría de referencia, que por lo general es aquella para la cual se sospeche que genera la menor probabilidad de ocurrencia del suceso y igual a 1, suponiendo que y igual a 1 representa la opción no deseable de la característica en estudio y y igual a 0 la opción deseable. Por ejemplo, si estamos estudiando la característica presentar alguna enfermedad, y igual a 1 representa la opción presentar la enfermedad y y igual a 0 la opción no presentar la enfermedad. Sin pérdida de generalidad, supongamos que la categoría de referencia es la primera en orden alfabético. La manera más usual de definir estas variables es la siguiente. Si el sujeto pertenece a la categoría de referencia, entonces todas las variables dummy valen 0. Si el sujeto se halla en la segunda categoría, entonces Z1 es igual a 1 y las restantes valen 0. Z2 vale 1 solo para aquellos individuos que están en la tercera categoría, en cuyo caso las otras variables asumen el valor 0. Y así sucesivamente hasta llegar a la última categoría, para la cual Z sub C-1 es la única que vale 1. Supongamos que en el modelo tenemos una variable nominal
referida a la orientación geográfica de una determinada ubicación. Esto es, la variable nominal X toma los valores norte, sur, este, oeste. Al tener 4 categorías, debemos crear 3 variables TUMI, X1, X2, X3. Si utilizamos como categoría base la categoría norte, dicha variable entra en el modelo como 3 variables dicotómicas. El norte se caracteriza porque las 3 valen 0. Sur porque X1 vale 1, X2 0, X3 0. Este porque la X2 vale 1 y las otras dos 0. Y finalmente oeste, las dos primeras valen 0 y la última vale 1. Para la interpretación de los coeficientes del modelo es deseable escoger la categoría de referencia y no dejar que el SPSS lo haga automáticamente. Por ello, recomiendo hacerlo manualmente usando, por ejemplo, una hoja Excel, como mostramos a continuación. Supongamos que tenemos una variable categórica denominada estado civil que toma los valores soltero, casado, divorciado y otro. Para ingresar esta variable en el modelo de regresión logístico, debemos crear 3 variables dicotómicas dummy, que vamos a llamar cas, div y otr, y en donde hemos tomado como referencia la categoría soltero. Observe que los valores que toman la variable nominal, la primera por orden alfabético es casado y la última es soltero. En este caso, sí, el SPSS podría darnos la solución, porque el SPSS se caracteriza por asignar la variable de referencia o la primera o la última. Pero si hubiésemos querido utilizar como variable de referencia divorciado, tendríamos un problema. Supongamos pues que se tienen los siguientes datos de la variable estado civil: casado, soltero, divorciado, etc. Entonces construimos una tabla en Excel con los valores de la variable, no importa el orden, y a la cual le vamos a asignar la siguiente codificación. Casado va a ser 100, soltero va a ser 000, que va a ser la variable de referencia, divorciado y otro. Entonces son 3 variables TUMI porque tenemos 4 categorías. Entonces, esta tabla le damos el nombre de tabla, es importante darle el nombre, y la hacemos en un lugar pues lejano de donde tenemos los datos. Los datos los tenemos en la columna A, y aquí esta tabla la hemos comenzado en el rango que va desde H2 hasta K5. Bien, y ahora aquí está ya las 3 variables dummy que le escribimos, y vamos a ver cómo se asignan estos valores, porque no es conveniente hacerlo a mano, ya que si tuviésemos 100 valores, bueno, mire, esto sería algo demasiado latoso. Entonces aquí tenemos, no se les olvide, la tabla que hemos creado. Aquí vamos a colocar esta función, buscar V a $A2 tabla 20. ¿Qué significa esta instrucción? Que él va a buscar en esta tabla, en la primera columna, el valor que aparece en la celda A2 y va a regresar con la segunda columna. El 0 es para hacer una búsqueda exacta. Acá hace lo mismo, pero va a regresar con la tercera columna. Y aquí hace lo mismo, pero regresará con la cuarta columna. El dólar es para garantizar de que la búsqueda va a ser sobre la columna A.
Bueno, una vez que hemos escrito estas tres funciones, que la única diferencia está en el orden en que se encuentran en la tabla, segunda columna, tercera y cuarta, porque la primera está reservada a la búsqueda, bueno, nos las copiamos en el resto de las otras filas. Así, por ejemplo, otro 001, como era de esperarse. Casado 100, como era de esperar. Soltero 000. Y de esta manera rápida hemos logrado construir las tres variables TUMI que se requieren en la introducción de la variable estado civil en el modelo. Prueba de la significancia global. Test de la razón de verosimilitud. La prueba de la significancia global es el símil de la prueba F de la ANOVA en el modelo de regresión múltiple. Formalmente esta prueba se basa en el contraste beta 1 igual a beta 2 igual a beta k, que son los coeficientes de las variables, igual a 0, versus al menos una de esas variables tiene un coeficiente distinto de 0. El p-valor de esta prueba se fundamenta en la distribución del estadístico que estamos mostrando en pantalla, en donde el logaritmo de L0 es la verosimilitud del modelo sin variables explicativas y el logaritmo de L, el L, es la verosimilitud del modelo con las variables explicativas. Se demuestra que si la hipótesis nula es verdadera, este estadístico sigue una distribución chi cuadrado de k grados de libertad. A esta expresión menos 2 logaritmos de L sub 0 se le suele llamar lejanía del modelo nulo y a la expresión menos 2 logaritmos de L lejanía del modelo ampliado. De tal manera que G es la lejanía del modelo nulo menos la lejanía del modelo ampliado. Si n es el tamaño de la muestra, n sub 1 el número de unos que hay en la variable respuesta, n sub 0 el número de ceros que hay en la variable respuesta, y pi de i es la probabilidad de que y tome el valor 1 en el iésimo individuo, entonces L0 viene dada por esta expresión y L por la siguiente. El p-valor entonces es la probabilidad de que una chi cuadrado de k grados de libertad sea mayor que g. El programa SPSS muestra en su salida los valores de la lejanía del modelo nulo, la lejanía del modelo ajustado, el estadístico y el p-valor. Aquí está, por ejemplo, una salida de dicha programa. Esta es la lejanía del modelo nulo, que va a ser la mayor de todas, de la lejanía del modelo final. Esta diferencia es el estadístico G. En este modelo existían 9 variables explicativas y la significancia, la probabilidad de que una chi cuadrado de 9 grados de libertad fuese mayor que este valor. Eso dio 0. Y en este caso, pues se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia concluimos que al menos uno de los coeficientes de la regresión es distinto de 0. Prueba de la significancia individual. Test de Wald. La prueba de Wald nos permite realizar contrastes de hipótesis sobre la significancia de un parámetro en particular. Aquí el contraste a realizar es beta sub j igual a 0 versus beta sub j distinto de 0, siendo j el subíndice para todos los coeficientes del modelo. El estadístico del contraste, el estadístico de Wald, es el coeficiente estimado de b sub j al cuadrado entre la varianza del estimador.
Y este estadístico, cuando la hipótesis nula es verdadera, converge a una chi cuadrado de un grado de libertad. Y el p-valor viene dado por esta expresión. El problema aquí es la estimación de la varianza del estimador. Existen expresiones matemáticas un tanto complejas para la obtención de dicha varianza. Sin embargo, el SPSS contempla en su salida la desviación estándar estimada y el estadístico de Wahl, y además el p-valor. Prueba del ajuste del modelo. Las pruebas del ajuste del modelo tratan de responder a la pregunta ¿qué tan bien se ajusta el modelo elaborado con respecto a los datos que le dieron origen? Estas pruebas se realizan una vez que hemos realizado las pruebas de significancia, establecido las variables definitivas que entrarán en el modelo. Existen varias pruebas de ajuste. Las más usuales son la tabla de clasificación o matriz de confusión y la prueba de Hosmer-Lemech. En este tutorial, para no hacerlo tan largo, mostramos el uso de la tabla de clasificación. El próximo y último tutorial dedicado a esta serie de regresión logística lo comenzaremos con la prueba de Hosmer-Lemech. Tabla de clasificación. Esta prueba es la más elemental de todas y no recomendable por su alto contenido de subjetividad. Su inclusión en este tutorial obedece al hecho de ser una de las más utilizadas por investigadores con un nivel estadístico muy básico, ya que su simpleza e impacto visual hacen de la misma la prueba por excelencia por investigadores con el perfil señalado. La tabla de clasificación pretende medir los aciertos del modelo al comparar los valores reales de Y con los pronosticados. Los valores de reales de Y son 0 o 1 y vienen dados en la información muestral. Pero, ¿cuál es el valor de Y pronosticado por el modelo si el mismo lo que ofrece es la probabilidad de que Y sea igual a 1? Aquí es donde entra la subjetividad al declarar un punto de corte en las probabilidades. Por lo general, este punto de corte ha sido establecido en 0,50. Sin embargo, el SPSS permite elegir el punto de corte. De manera tal que si la probabilidad estimada por el modelo es inferior a dicho valor, se le asigna un valor pronosticado de 0. Y si es superior, un valor pronosticado de 1. No quedando muy claro el caso en que, excepcional por cierto, la probabilidad sea exactamente igual a 0,50, porque algunos lo asignan 0, otros le asignan el valor 1. Esto no tiene mucha incidencia porque en realidad prácticamente casi nunca se presenta ese caso. Una vez establecido el punto de corte, tendremos dos valores para la variable respuesta, el que nos da la muestra y el pronosticado. La tabla muestra entonces el porcentaje de aciertos y de fracasos. Una tabla de clasificación tipo tiene el siguiente aspecto. Dan los observados, se observaron 35 ceros, de los cuales 25 fueron pronosticados como 0 y 10 como 1. Se observaron 40 unos, de los cuales 15 fueron pronosticados como 0 y 25 como 1. En consecuencia, pues el porcentaje correcto aquí es 25 entre 35 y aquí es 25 entre 40, dando estos porcentajes de acierto. Y en total se clasificaron correctamente 50, pues de un total de 75, dando este porcentaje global. El investigador decidirá ahora si esos porcentajes les satisfacen o no.
Esto en realidad es muy sencillo y su presentación es fácil de interpretar. Sin embargo, esconde un alto grado de subjetividad por la forma en que se asignan los valores pronosticados y la fijación arbitraria del punto de corte. En el próximo tutorial, último que vamos a dedicar a esta serie, veremos, entre otros, pues la prueba de Hosmer-Lemaitre y otras definiciones básicas para la interpretación de los coeficientes. También veremos cómo jerarquizamos las variables en el sentido de cuál es la de mayor importancia y rematamos dando un ejemplo completo y señalando algunos tips o recomendaciones para el uso de esta regresión logística. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.